Amados, en esta mañana vamos a continuar con nuestro mensaje que comenzamos la semana pasada bajo el tema Sigamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos aquí algunos amigos y hermanos que nos visitan el día de hoy. Me siento muy complacido, hago ese paréntesis, porque esas personas no estuvieron la semana pasada. Y yo quisiera que pudieran los hermanos que lo han traído acá, que puedan compartir el video o el mensaje con ellos. Y si algún hermano que no estuvo el domingo pasado, no lo ha escuchado todavía, pues le pediría por favor que lo haga, porque esta es la segunda parte, la continuación del domingo pasado. Y en esa primera parte nosotros hablamos, recuerden, de la importancia y la necesidad de ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, como una necesidad para poder avanzar, para poder continuar la vida cristiana y poder vencer y estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Lo recuerdan? Porque no somos autosuficientes, no tenemos las fuerzas necesarias para poder enfrentar la vida cotidiana y sobre todo para poder enfrentar al enemigo. Además hablamos de la naturaleza de esa batalla, de esa lucha espiritual, de esa guerra espiritual. Y recuerde que decíamos que no estamos en un campo de entretenimiento. La vida cristiana no es un juego. Esto es una batalla. Una buena batalla que vale la pena pelearla, porque ya tenemos la garantía de la victoria en Cristo Jesús. Así que vimos también cómo opera el enemigo. El enemigo tiene sus artimañas, su manera de operar en contra de los cristianos y en contra de la iglesia. Y vimos al final cuál es el propósito del Señor para nosotros estar frente a esa batalla. Número uno es estar firmes, victoriosos, para poder vencer, para poder seguir hacia adelante. Ahora, ¿cómo nosotros podemos enfrentar esa batalla? ¿Cómo podemos salir victoriosos? La palabra de Dios nos da la respuesta. Y yo sé que todos sabemos lo que viene. ¿Con qué? Con la armadura de Dios. Con la armadura de Dios. El apóstol Pablo toma aquí la figura de un soldado romano. ¿Quién ha visto la figura? No sé si hay algo por acá, pero si no está la imagen, creo que todos hemos visto la figura de un soldado romano, que por cierto está forrado de arriba a abajo. Ese cuerpo lleno de piezas, vamos a decirlo, que nos dice realmente de qué tipo de batalla se trata. Y Pablo conocía muy bien el soldado romano, porque estaba en medio, ¿verdad?, del imperio, y aparte de eso, él fue custodiado por soldados romanos y estaba prisionero también, fue prisionero en 2 ocasiones, de manera que él conocía muy bien la armadura, todo lo que se ponía el soldado romano. Entonces, lo primero es que tenemos que señalar en esta mañana que es una armadura espiritual. Aunque se toma la imagen simbólica de la figura del soldado romano y sus piezas que tenía, se trata de una armadura espiritual muy interesante, que quizás usted haya oído como yo, o haya leído en otras ocasiones sobre esto, pero yo he aprendido, hermanos, y he sido bendecido y edificado, y estoy más alerta, oigan bien, estoy más alerta en la batalla, para pelear la batalla, y quiero prepararme mejor para seguir peleándola y seguir victorioso en el nombre de Jesús. Lo primero que es una armadura espiritual. Recordemos que esta lucha no es contra carne y contra sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Hablamos de eso el domingo pasado. Así que el mismo Pablo dice que entonces, como esta batalla es espiritual y como la armadura es espiritual, entonces nuestras armas no son carnales, no son las eventuales, las ordinarias,
que usamos para pelear batalla o para herir a una persona, como, ¿verdad? Abtrón anoche, ayer, que, bueno, hay mucho que decir del incidente en Estados Unidos con el francotirador que se llevó uno y por poco se va el candidato a la presidencia. Esas son las armas, ¿verdad?, para hacer daño, para matar aquí, pero resulta que esta batalla, como es una batalla espiritual, nuestras armas no son esas, sino que son armas espirituales. Armas espirituales, que dice la palabra, que son no solamente espirituales, sino que son poderes en Dios para destruir cualquier cosa, fortaleza. Y podíamos hablar mucho de eso. Dice Zacarías que esto no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y así nosotros también cantamos. En segundo lugar, no debemos tomar solo una parte de la armadura, sino toda la armadura. Lo segundo, sí, que usted no puede darse el lujo de colocarse solamente una parte, porque usted crea que esa es, o usted crea que esa es la que le conviene. No, dice vestidos de toda la armadura de Dios, porque cada elemento de esa armadura es importante, juega un papel importante. Y no podemos dejarle ninguna cabida, ningún hueco, ninguna abertura, ningún espacio para que el enemigo pueda penetrar, para que el enemigo pueda ganar ventaja sobre nosotros. No, de ninguna manera. Vestidos de toda la armadura de Dios. Nada, ningún espacio para nada que no pueda penetrar. Y hay dos aspectos de esa batalla. Uno es el defensivo, que tiene 5 elementos, no 5 armas, 5 elementos. Y hay un aspecto ofensivo que tiene 2 elementos. Vamos a comenzar. La primera arma defensiva, dice el apóstol Pablo, dice la palabra, es ceñirse los lomos con la verdad. Los lomos, no estamos acostumbrados a decir, bueno, hablamos de la espalda, pero los lomos aquí se refiere a la cintura, es amarrarse la cintura con la verdad. Interesante esto, ¿eh? Casi todos, especialmente los hombres, usamos correa para agarrar el pantalón, y también las mujeres, o cinturón. Y es interesante aquí que el cinturón, aunque pueda ser un elemento estético, porque si uno se pone una correa bonita, ¿verdad? Está bien. Pero más que algo estético, tiene una función de sostener, no es un adorno, hermano, es parte esencial para sujetar, valga la redundancia, parte del equipo o de la armadura que se está colocando. Y era de uso especial, pues mantenía otras partes en su lugar y para asegurar la actitud apropiada del soldado y que pueda tener libertad de movimiento. Y miren entonces, amados, que es importante esto. Nosotros tenemos que estar amarrados, agarrados de la verdad. De la verdad. Muy importante, porque la verdad nos permite estar recto, estar en lo correcto, estar de pie, estar colocados donde debemos estar. Porque cuando estamos colocados sobre algo falso, sobre algo que no es verdadero, entonces no estamos bien cimentados, no estamos bien parados. Nosotros sabemos que Jesucristo es la verdad y que no hay otro fundamento que no sea Jesucristo, que solo en Él hay salvación y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Llámese como se llame, Mahoma, Confucio, San Fulano de tal, no, ninguno de ellos. Solamente Jesucristo. Él es la verdad. No es una alternativa, no es uno más, no es un maestro más, no es un dioscito pequeño, no. Él es Dios, Él es la verdad y su palabra es verdad. Ahora Satanás, oigan bien, no solamente que es mentiroso, sino que es padre de la mentira y de todo lo falso. Atención a esto, hermanos. Satanás es todo lo que parezca verdad, pero no es la verdad, tenemos que echarlo a un lado. Hay muchas cosas que parecen verdad
o que tienen algunas verdades, pero tienen ocultas falsedades y mentiras. Entonces, cuando eso pasa, todo lo demás es falso. Siempre hablo, no sé si lo recuerdan, de un profesor universitario de psicología que acostumbraba a poner unos exámenes. Eran como 15 o 20 preguntas, como de 7 líneas cada una, ya usted puede imaginarse. Él comenzaba a enunciar la pregunta y le metía algo falso. Para usted poder distinguir de que eso era mentira, tenía que estar muy bien, porque usted se dejaba llevar por otra verdad. Porque tenía muchas verdades, pero tenía una partecita que afectaba a todo lo demás. Muchas veces Satanás no solamente dice mentiras, sino medias verdades. Y alguien dijo que hay medias verdades que son peor que la mentira. Si no, pregúntenle a Eva cómo Satanás distorsionó la palabra de Dios, y por poco en la primera tentación Eva cae, pero se zafó, pero bueno, al final el enemigo pudo más que ella. Pero vamos a preguntarle a Jesús allá en la tentación, cómo Satanás, ese atrevido, como alguien dice, se atrevió a citar la palabra de Dios al Hijo de Dios. Muchas veces algunas eran verdades, porque también las pocas veces que el enemigo cita verdades con mala intención, las pocas veces que pude citarle a usted algún versículo, susurrarle algún versículo bíblico, es con un propósito maligno, para que usted diga, ya Dios se olvidó de ti, ya tú no eres lo que eres, mira lo que está pasando, porque mira lo que dice la palabra. El Señor los reprenda, ¿verdad? En segundo lugar, hay que colocarse la coraza de la justicia. Y no sabía este dato, no sé ustedes. La palabra coraza es la palabra griega tórax, de donde viene la palabra en español tórax. Y es esta parte, sí. Aquí están los médicos. Entonces, la coraza de que habla la palabra de Dios aquí es la parte de la armadura que cubre el pecho y por consiguiente el corazón. Interesante. La coraza de la justicia nos habla de aquella justicia, no la nuestra, aquella justicia que fue imputada, fue atribuida a nosotros por medio de Jesucristo. Somos justificados por la fe, ¿verdad? Dice el libro de Romanos. Es muy importante porque esto es una defensa contra aquel desaliento que el enemigo quiere ponernos cuando nosotros a veces fallamos o pecamos o caemos, y que el enemigo quiere atacarnos por ahí. Y por eso Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Porque Satanás es un acusador, vive acusándonos, vive, ¿verdad?, ahí trabajando para tratar de que nosotros caigamos, y cuando caemos entonces se burla de nosotros, y nosotros tenemos que pararnos en 2 pies y decir, no, Dios me ha justificado, Dios me ha perdonado, Dios me ha liberado, y si caí, Él me va a ayudar a levantar. En tercer lugar, el yelmo de la salvación. La versión Dios habla hoy lo dice así, que la salvación sea como un casco que proteja su cabeza. Y no se refiere tanto a la cabeza, a la parte dura de la cabeza o del cráneo, no. No es a eso, como protegió, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de Trump, que la bala no fue en la cabeza, fue aparentemente por aquí, ya usted se imagina. Pero aquí no se refiere tanto a eso, sino a lo que está dentro del cráneo, que es la mente, es los pensamientos. El enemigo quiere muchas veces llevarnos a la incertidumbre, a la duda, a confundir nuestra mente. Porque de la manera como nuestra mente, de lo que la mente esté llena, de eso va a impactar nuestra conducta, definitivamente. Entonces a veces el enemigo quiere llevarnos a la duda de nuestra salvación, de si somos hijos de Dios o no somos, a veces hay que preguntárselo, pero no podemos estar en esa incertidumbre que muchas veces el enemigo quiere poner en nosotros. Especialmente cuando nosotros caemos. Dice la palabra de Dios que no serán condenados
los que confían en Él, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esas son las palabras, las promesas del Señor. Y si caemos, tenemos que levantarnos. Si alguno hubiere pecado, tenemos como abogado a Jesucristo. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Esta parte que viene ahora me llama la atención. ¿Por qué? Porque Pablo le pone como un ingrediente, una palabra muy importante. Dice, sobre todo. Lo había empezado. Dice, sobre todo lo demás es importante. Pero como que él magnifica un poco esta parte de la armadura, y ustedes van a ver por qué. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Oigan por qué. Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ustedes han visto esos dardos de fuego, por lo menos en películas. Son unos dardos, unas lanzas encendidas que tratan de penetrar, inclusive destruir ese escudo, que muchas veces era de madera. Y esas lanzas venían con un aceite, con algo especial para que no se apagara y pudiera entrar. Dice aquí la palabra, tomen el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice la versión Dios habla hoy, que su fe sea como un escudo que libre de las flechas encendidas del maligno. Porque es que la fe es vital, es fundamental en nuestra vida. Cuando la fe se pierde, ¿qué queda? Pero aun cuando la fe se debilita, estamos más vulnerables, estamos más débiles, más expuestos a muchas cosas. La fe es el pilar más importante, diría yo. Por eso Pablo dice, sobre todo, que ustedes tengan ese escudo de la fe. Juan dijo, el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 5, verso 4, dice, ¿y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe, cuando esa fe está bien arraigada, cuando esa fe está bien sólida, cuando esa fe está bien determinada. Miren, pase lo que pase, venga lo que venga, todas las ofertas, todas las tentaciones, todas las tormentas, nosotros vamos a estar ahí bien cimentados. Y yo digo lo siguiente, hermanos, nosotros tenemos que estar a prueba para destruir los misiles. Estaba pensando en el lenguaje militar bélico, que hay unos destructores de misiles, ¿sí? Lo pueden enviar, pero hay unos detectores que lo que hacen es que lo destruyen para que no lleguen a su destino. Entonces nuestra fe tiene que ser antimisiles, ¿verdad? Y puedan ser destruidas en el nombre de Jesús. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Qué hermoso es esto. Los pies también van, los pies van. Esto significa tomar posición para proclamar el evangelio de la paz. Que nuestros pies estén listos con el celo para anunciar el evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias, de los que anuncian buenas nuevas. El calzado del soldado romano estaba tachonado, tenía como aquello de los peloteros que traen unas grapas, algo, para que pueda pisar firme, ¿no? Entonces, esos soldados que tenían que bregar con toda clase de terreno, no podían estar resbalando, así por así, tenían que estar bien cimentados y que pudieran agarrar cualquier terreno que pudieran estar pisando. Eran clavos afilados para asegurar un buen agarre, capaces de soportar grandes marchas a increíble velocidad. Y me llegó a mí una frase que yo quiero que se la graben. Nosotros tenemos que ser a prueba de todo terreno. ¿Usted no ha oído eso? Unos vehículos que son a todo terreno. Si tienen que tirarse a río, se tira. Si tienen que cruzar montañas, lo hacen. Así tenemos que ser nosotros, hermanos, cristianos, a prueba de todo terreno. En el nombre de Jesús, que podamos afincar bien nuestros pies con el evangelio de la paz. Finalmente, vamos a hablar de las dos armas ofensivas, que yo creo que son defensivas también. La primera y sumamente importante es la espada del Espíritu. Fíjense que todo lo demás estaba en el cuerpo, todo lo demás estaba encima del cuerpo, pero ahora
esa espada está ¿dónde? En las manos. Sirve de defensa, pero también es ofensiva, es para contraatacar. Tiene ese propósito. Dice el libro de Hebreos, ustedes saben que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra como una espada de doble filo, tiene filo para allá y filo para acá, y que penetra a lo más profundo del corazón y diciendo los pensamientos, dice el libro de Hebreos. Entonces, la palabra de Dios, hermano, hay que conocerla. Para que pueda usted usarla, tiene que conocer su arma de defensa y de ofensiva. Hay que saberla manejar. ¿Por qué ustedes creen que Jesús pudo triunfar sobre el enemigo cuando lo tentó? Porque se fueron a palabra limpia. Si Satanás le citaba la palabra, alguna distorsionada con mal propósito, Jesús se la devolvía. No vamos a describir eso ahora. Amados, tenemos que conocer la palabra. Tenemos para poder y manejarla adecuadamente. Segundo, la oración. La oración. La oración. Y no solamente la oración, sino que aquí dice orando en todo tiempo. Eso debe ser constante sin cesar. Eso la palabra dice. Y en toda circunstancia. Sin pausa. Usted dirá, bueno, orando en todo tiempo. Es que usted va necesariamente a estar haciendo una oración toda la vida, todo el tiempo. No, que la oración esté ahí presente de alguna manera. Y que usted también dedique tiempo a la oración personal, a la oración en grupos. La oración debe permearlo todo. La oración nunca falta, siempre, no sobra, perdón, siempre hace falta. Siempre hace falta. Y dice aquí la palabra que debe ser con toda oración y súplica. Tenemos que orar con esa carga espiritual, de verdad, no que sea un acto religioso, sino con toda nuestra intensidad, con todo nuestro corazón, derramar nuestro corazón delante de Dios. Por eso dice la palabra que debe ser en el Espíritu. Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando están orando se les meten otros canales. Levanten la mano a los que se les meten otros canales. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Sí, ¿saben por qué? No porque seamos necesariamente malos cristianos o malos oradores. Es que la oración se trata de un ejercicio espiritual. Y a veces nuestra propia carne, nuestras propias debilidades, el enemigo, muchas cosas influyen. A veces uno está muy cargado y muy afanado y no se concentra en la oración. Y mientras está orando, está pensando en esto, en lo otro. Nos tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a concentrarnos. Dice el Señor que entra en tu aposento y cerradas las puertas, no solamente las puertas físicas, sino las puertas estas que tenemos abiertas. Hay que cerrarlas también para poder conectarnos y entrar en intimidad con el Señor. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Pedirle al Señor que ese Espíritu que pueda gemir en nosotros con gemidos indecibles. Y debe ser también velando. Hay que estar alertas, velando con perseverancia. Oigan bien, velando con perseverancia y súplica por todos los santos, que no son los santos, ¿verdad?, canonizados, son la iglesia, los hijos de Dios, los hermanos en Cristo. Tenemos que orar los unos por los otros, ¿verdad? Eso vivimos diciendo, lo que tenemos que estar intercediendo. Por eso esta iglesia tiene una bendición que tiene muchos espacios de oración. Gloria a Dios. Pero tenemos que aprovecharlo más. No lo vea mucho, demasiado. Ojalá fuera todos los días. Ojalá tuviéramos la semana de avivamiento y que fuera eterna. Porque hace falta la oración. Y cuando usted crea que no debe orar, que ya se acabaron los motivos de oración, siempre va a haber más. Hay que orar porque el mundo, hermano, está boca abajo. Está a la deriva. Y la oración es un recurso que Dios nos da para fortalecernos con el Señor, para fortalecernos unos a otros y para orar para que Dios también transforme los corazones. Finalmente el apóstol Pablo dice, y esto me llamó mucho la atención, él dice, y por mí. No solamente oren por
uno por otro, por los santos, sino que oren por mí también. Pablo, a fin de que, oigan, ¿para qué la oración? No es para que Dios me resuelva un problema, ni siquiera para que me sane. Muy bien pudiera ser Pablo, porque Pablo tenía, creo que una situación, algunos dicen de salud, no sabemos. Él dice, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio, para poder predicar el Evangelio. Y yo me decía, esta debe ser la principal petición de oración de los pastores. Esta debe ser la principal petición de oración de los que predican la palabra, de los que enseñan la palabra, de los que ministran la palabra. Pedirle a la iglesia, oren por mí, oren por nosotros. Yo sé que la iglesia lo hace. Para que Dios nos dé palabra. Para que Dios, el Espíritu Santo, pueda usarnos, que podamos hablar con denuedo la palabra de Dios, con valentía la palabra de Dios, con gracia la palabra del Señor. Yo quiero que se pongan de pie, amados.